Soy Silvia Corzo y durante la siguiente hora estaré aquí en la FM Siempre Contigo. Este es un espacio para que mi voz llegue hasta donde estés, para que te acompañe, para que juntos encontremos esas respuestas que están dentro de nosotros y que necesitamos para sentirnos bien. A esas respuestas a veces también llegan a través de las conversaciones que establecemos aquí en Siempre Contigo, la FM. Nuestra cita todas las noches de 9 a 10 de la noche. Y esta noche vamos a hablar de la vibración, del sonido y del poder curativo que tienen. Y esta noche una experta en terapia de sonido va a explicarnos los beneficios que tiene para nuestra salud emocional y mental y física el sonido y su vibración. Si tienes preguntas o si quieres hablar del tema, las líneas están abiertas hoy. 601-320-0279, 320-0264, 320-0276 o puedes escribirme o llamarme al celular 311-800-5652. Puedes dejarme mensajes de voz en el WhatsApp. Te escucho. En Siempre Contigo, hablemos. I'm grateful, full to the brim. Finnegan. Hoy la playlist corre por cuenta de nuestra invitada de hoy para hablar sobre el poder sanador de la vibración y el sonido, que se basa en la idea, yo voy a decirlo muy someramente, de que todo en el universo, incluidos nuestros cuerpos, vibran a diferentes frecuencias. La terapia de sonido o terapia vibracional utiliza frecuencias y vibraciones específicas para armonizar el cuerpo, la mente, el espíritu y para promover a través de esto la relajación, el equilibrio y el bienestar. Esto se logra a través de instrumentos, algunos de ellos son los cuencos tibetanos, también el gong, los cuencos de cristal, los diapasones, los tambores, las campanas, la misma voz, que pueden ayudar a recalibrar las frecuencias celulares que están desequilibradas. Pero quien puede explicar mejor esto es la mujer que invité hoy al programa, Ambe Sudo. Ella es terapeuta en cuencos tibetanos y gong, tiene más de 15 años de experiencia en este tipo de terapias. Se formó en la Academia de Peter Hesse en Alemania y bueno, además de esto, esta no es su única profesión. Ella además es diseñadora, paisajista, artista y se dedica últimamente, bueno, a las tres cosas. Anne, buenas noches, bienvenida. Hola Silvia, muchas gracias. Bueno, primero agradecerte y decirte que me siento muy honrada con esta invitación para poder hablar acerca del poder sanador de los sonidos y de las frecuencias. Bueno, empecemos por hablar cómo es nuestra conexión con el sonido, de dónde viene, por qué resulta que el sonido es tan importante. Todo en el universo es sonido, empezando porque el universo mismo empezó con un sonido, con una frecuencia de 0.4 Hz que conocemos como el Big Bang. Lo hemos estudiado pues como ese primer estallido que ocurrió hace 12.000 años y que de ahí salió todo lo que conocemos hoy en día. Después de este estallido empezaron unas vibraciones muy fuertes que hicieron que se crearan las primeras moléculas, que son las de hidrógeno, litio y helio, y estas moléculas fueron colisionando entre ellas y se fueron mezclando y poco a poco dentro de esas colisiones se fueron formando todos los elementos que conocemos hoy en día en la tabla periódica. Hace 4.500 millones de años se formó el planeta Tierra y llegó el agua generada por la colisión de hidrógeno y oxígeno con meteoritos. Esa agua trae memoria del universo, memoria de cuando estaba en su momento de pureza más extremo, que
De pronto cuando empezamos aquí a vibrar de otra forma, poco a poco se fue rompiendo esa memoria, pero los sonidos pueden hacer que logremos volver a esa memoria inicial de pureza del agua y soltar las toxinas y soltar todo lo que no nos pertenece y que nos enferma. O sea, antes de que llegáramos nosotros aquí a la existencia física, el sonido ya estaba. Por eso es tan importante. Y todo lo que hay en el cosmos está en nosotros, en todo lo que forma nuestro cuerpo. Entonces, sí hay una relación muy grande entre el sonido y cada uno de nosotros. ¿Entendí bien? Exactamente. ¿Dónde está Bueno. presente la energía en nosotros y la vibración? Porque siempre que se habla de energía, algunas personas son un poco reacias como con el tema, porque sienten que están hablando de algo que no es real y lo asocian con no sé, como con unas teorías que nada tienen que ver con lo científico. A mí me gusta mucho que haces terapia de sanación con la vibración y con el sonido, pero que te fundamentas en todo esto que nos estás explicando. No por nada estás empezando desde tan atrás. Nosotros vibramos, nosotros tenemos sonido dentro de nosotros, hay frecuencias, ¿cuáles son? Tenemos que entender, Silvia, que nosotros somos cuerpo, mente y alma. El cuerpo físico, pues ya lo conocemos, es el que podemos palpar, el que podemos ver y que está hecho pues de todos estos materiales que habíamos dicho, muchos minerales, mucha agua, que todo esto está formado por electrones y protones que se mueven y generan energía. Eso es el cuerpo físico. La mente, que son todos nuestros pensamientos, en los que sí podemos nosotros influir de manera positiva o de manera negativa, según como acostumbremos de pronto nuestro cerebro a funcionar, y que todo eso también puede cambiar, ya lo vamos a ver. Y está el alma, que es nuestro propósito, que es lo que nos impulsa a ser como somos. Y cuando todo está alineado, vibramos muy bien y en perfecta salud. Si hay algo de esto que se desequilibra, pues empiezan a entrar las enfermedades. Entonces, para responderte, claro, el cuerpo físico vibra. La mente vibra también según lo que estemos pensando, según lo que le estemos alimentando, según los momentos que estemos viviendo. O sea, todo en nosotros tiene vibración, nuestro cuerpo tiene una vibración que está relacionada como con nuestra salud física, nuestra mente tiene una vibración relacionada con los pensamientos y también las emociones vibran, supongo, ¿no? Exactamente. Las emociones que recibimos nosotros nos llegan o al corazón o a la mente, que son, digamos, esos dos chakras. Ya les voy a explicar también un poquito para los que no sepan acerca de los chakras. Son los chakras que más se mueven y que más vibran, porque nuestro corazón está en constante movimiento para poder oxigenar nuestro cuerpo y para poder estar vivos, y nuestra mente está en constante movimiento también, y cada información que recibimos, cada situación que vivimos genera un impulso. Ese impulso hace que nuestras hormonas activen o mejor dicho, van direccionados a esos otros chakras, que son, vamos a mencionarlos rápidamente, si te parece. El chakra base, que queda en toda la base de la columna vertebral, que es donde se rige todo nuestro ADN, toda nuestra información de nuestros ancestros, y donde está nuestro polo a tierra también. Luego viene el sacro, que es nuestro segundo chakra, que está en el vientre, donde funciona todo nuestro tema sexual, donde se genera testosterona. Está el centro del placer ahí está el también, centro del placer, por la vida, no solamente el placer físico. Exactamente. Está el plexo solar, que es donde recibimos esos impulsos de amor propio de pronto, o de pronto cuando nos ponemos una meta y no logramos cumplir esa meta, pues ahí viene otra emoción, que de pronto no es de gozo, sino más bien de tristeza. Y ahí es donde tenemos que trabajar, cuando se generan esas vibraciones que están vibrando más bajo de lo que deberían vibrar, o que no están vibrando correctamente.
en esos chakras. El garganta, por ejemplo, cuando no estamos diciendo las cosas con amor o nos estamos tragando las cosas, se empieza a bloquear y se empieza a enfermar. Entonces, cada uno de esos impulsos que mandan nuestro corazón y nuestro cerebro, que son los chakras que más movimiento tienen y que envían órdenes a los demás chakras, por lo tanto también a los nos ayudan a generar las hormonas que necesitamos, ya sea para sobrevivir, para alejarnos del peligro o para el placer. Cuando uno de esos no está vibrando bien, entonces se empieza a segregar un poquito más de esa hormona para cubrir ese déficit, y cuando se segrega más de lo que se necesita, se empieza a inflamar esa parte del cuerpo y puede eso terminar en alguna úlcera, pero todo eso es reversible. Es reversible con el poder de la mente, con el poder del silencio, con el poder de las palabras y de la energía que nosotros generemos. Para esto, pues, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Puede ser de respiración, de concentración, pero la forma más fácil de llegar a reconstruir y a, digamos, esas carencias, o a llegar a ese estado de meditación profunda que nos permite sanar, es por medio de los sonidos, porque nos ayuda a borrar el ruido mental que todos tenemos siempre, ya sea pensando en el pasado o en el futuro y no en el momento presente. Mientras explicabas cómo vibra cada uno de los centros energéticos que hay en nuestro cuerpo, me preguntaba, ¿te refieres también ahí a cuando alguien dice estás vibrando bajito o estás vibrando alto? Me refiero a eso también, y hay muchas formas de vibrar bajito o vibrar alto. Por ejemplo, una de ellas era lo que te estaba comentando ahora. Si nosotros vibramos o nos quedamos pegados en el pasado, por ejemplo, nos quedamos pegados en algo que nos hirió, entonces ahí es donde va a empezar a formarse esa carencia, esa vibración bajita, porque estamos vibrando en tristeza, estamos vibrando en carencias, por Todas ejemplo. esas emociones empiezan a hacer que tu vibración baje y tu estado de exactamente. ánimo. Y lo mismo En los cambio, pensamientos y las emociones bonitas. Exactamente. Las emociones bonitas, divinas, esas nos hacen seguir adelante, pero las otras son las que nos hacen enfermarnos. Y las vibraciones muy altas también, que generan estrés, es, por ejemplo, cuando pensamos en el futuro. El futuro es incierto. El futuro sí podemos nosotros creerlo y crearlo, pero no podemos adelantarnos, no podemos llegar a ese punto donde queremos que pase algo que no sabemos si va a pasar, o queremos, mejor dicho, el futuro lo que hace es generarnos ansiedad. Por eso hablábamos antes de empezar el programa, me decías la importancia de estar siempre en el momento presente y del poder del silencio y de aquietar el ruido mental. Exactamente. Claro, entonces, si no pensamos en el futuro, no nos angustiamos por esa incertidumbre, no tenemos esos miedos de que no se cumplan los deseos. Cuando estamos pensando en el momento presente, lo que pasa es que nos damos cuenta de todas las oportunidades que se nos están presentando. No estamos diciendo ¿por qué no pasó esto? O yo quisiera que pase esto, sino tengo todas estas oportunidades, todas estas puertas abiertas, y me corresponde, escuchando mi mente y mi corazón, decidir cuál es el rumbo a tomar. Bien, ahorita que ya tenemos que hacer una primera pausa, ahora que regresemos me gustaría que nos explicaras sobre las frecuencias, ¿no? Como qué diferencia hay entre la vibración y la frecuencia. Las dos tienen que ver con el sonido. Y si yo tengo frecuencias dentro de mi cuerpo,
si en el cerebro hay frecuencias sonoras y cómo el sonido y la vibración impactan en esto positivamente. Ya saben que si ustedes quieren hablar con Anne o le quieren hacer una pregunta, pueden escribirnos o llamarnos al 311-800-5652. Ya volvemos. Y estamos hablando del sonido, la vibración, las terapias del sonido, lo que hacen esto en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones con Anne Besudo. Anne, tú que escogiste las canciones, porque esta, por ejemplo, Días Bonitos, es que uno la oye y de una vez se pone contento. Claro, es que nosotros somos generadores y receptores de energía. Y bueno, a mí me gustan estas palabras que le suben a uno el ánimo con esas palabras bonitas. Bueno, hablábamos ahorita antes de la pausa de lo importante que es elevar la frecuencia y que la frecuencia se puede elevar con la música. Ahora me estás diciendo que también con las palabras. ¿De qué otra manera se puede elevar esa frecuencia que todos tenemos? Pues mira, es que el poder de las palabras es inmenso. Te decía que somos generadores y receptores de energía porque, por ejemplo, si te digo, Silvia, me encanta ese nuevo look que tienes, me parece que está súper juvenil, de verdad, pues, y te lo digo en serio. Y yo me pongo contenta, entonces, claro, se eleva mi frecuencia. Exactamente. Así que el poder de la palabra, pues, es muy importante. Ahí estoy generando una energía y tú estás siendo una receptora de esa energía. Entonces, mucho de ello está en las palabras que usamos y en nuestra actitud. No sé si, bueno, no todos lo hemos visto, que existe gente pesimista, gente optimista y gente que dice que es realista. Entonces, si vamos a ver a esta gente, bueno, todo el mundo, me imagino que ya lo sabe, que vibrar en el pesimismo, en la queja, pues nos pone a vibrar bajito. Nos estamos boicoteando todo el tiempo, pensando que no merecemos cosas que de pronto queremos y entonces eso nos va a hacer sentir mal y nos va a hacer vibrar bajito. Por otro lado, pensaríamos que lo mejor es la gente que dice, no, yo soy realista, pero si nos basamos en lo realista, no existiría toda esta tecnología que tenemos hoy en día, no existiría como esos sueños cumplidos o esos sueños por cumplir. La creatividad, la innovación, ¿no? Como exactamente. Okay. Nos quedaríamos como bloqueados en eso no se puede hacer, ¿no? En cambio, si tenemos esa actitud pura y optimista que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos niñas, que esa es la que tenemos que conservar, es una actitud que nos dice, yo puedo hacer todo, yo puedo soñar y puedo cumplir mis sueños, ¿no? Y no hay nada que lo detenga a uno. Y creo que eso lo pone a uno a vibrar muy alto y a poder lograr cumplir pues todas las metas y todos los sueños que nos ponemos. Tenemos un mensaje para ti. Y es una pregunta. Hola Silvia, buenas noches, qué lindo programa, gracias. ¿Qué música o sonido puedo escuchar para traer cosas positivas a mi mente? Dice nuestra oyente, y yo le agrego algo precisamente por lo que estás oyendo, por lo que estás diciendo. No toda la música que yo oigo me puede entonces hacer sentir bien, porque también el mensaje que tiene o que trae esa música y las palabras que vienen también acompañando la música son muy importantes. ¿Qué música podría escuchar uno para traer algo positivo? Bueno, claramente la música que tenga palabras bonitas como la que acabamos de escuchar o todas las que vamos a escuchar aquí en esta sesión, en esta emisora, en este momento, porque escogí justamente canciones que tienen palabras bonitas, que le suben a uno como esa frecuencia vibracional. Pero aparte de esto tenemos música que no tiene palabras, por ejemplo la música clásica, Chopin, que toca onceavas. Onceavas es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. O sea, un do con un fa de
2 escalas más arriba, hace que las células vibren de una forma que por un lado se regeneran, por otro lado esto puede hacer que muchas células cancerígenas que tengamos en el cuerpo terminan por estallar y se disuelvan y salgan con la orina. Tenemos, por ejemplo, la música de Bach, que él toca cuartas, y las cuartas lo que hacen es armonizar y tranquilizar el cuerpo. Entonces, bueno, la música clásica la recomiendo toda, en realidad. La que no tranquiliza, armoniza; la que no armoniza, regenera las células. Es maravillosa la música clásica. ¿Cómo aprendiste esto, Ann? Bueno, ya son 15 años. Claro, porque bueno, al comienzo también les decía a todos, perdón, que tú eres diseñadora, eres paisajista, eres artista, pero terminas dedicándote a hacer terapia de sonidos. Esto no debe ser porque sí, ¿no? Y mira todo lo que ya conoces sobre la música. Yo no tenía ni idea de lo que me estás explicando. Yo no se lo explicaría fácilmente a otra persona como lo dijiste tú, pero lo entendí. Y sé que eso tiene que elevar la frecuencia en mí. No sé si mi frecuencia, mis ondas cerebrales o qué. Pero si tú me explicas, ¿cómo lo aprendiste? Claro, pues todo esto de la vibración y de la música es algo que tiene más de 5.000 años sobre la faz de la Tierra. Lo que pasa es que hasta ahora estamos empezando a hacer estudios científicos que nos demuestran científicamente o con fotografías o con ultrasonidos qué es lo que pasa con nuestras ondas cerebrales o con nuestro cuerpo cuando escuchamos música. Digamos que es algo que sabíamos ancestralmente, lo intuíamos y sabemos que sí nos hace algo, pero que hasta ahora estamos empezando a hacer esos estudios. Entonces, a comprobarlo. Y pues la verdad es que trato de mantenerme al tanto de todo esto y siempre estoy como estudiando los nuevos textos, los nuevos estudios, y sobre todo, bueno, el próximo año, que tengo la gran fortuna de empezar a dictar cursos, no solamente en mi estudio, sino en la Universidad del Rosario, que me abrió sus puertas. Entonces, pues me tengo que mantener informadísima. ¿Cursos de qué? ¿Cursos de aprender a hacer terapias de sonido? Hacer sonoterapia, exactamente, de cómo funciona? Sanar el cuerpo por medio de las ondas sonoras. Bueno, ¿y cómo se sana el cuerpo a través de las ondas sonoras? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Sabes que los instrumentos de los cuales me enamoré han sido los cuencos tibetanos y el gong. Aparte de estos, pues existen muchos más instrumentos: tambores de olas, los tambores chamánicos, las flautas, hay arpas también que son muy sanadoras. Pero bueno, yo decidí especializarme en los cuencos y el gong porque fueron los que me llamaron, por decirlo así. Uh-huh. Los que llamaron más mi atención y que son súper fáciles de tocar. La escuela que yo sigo, o la que más me gusta de las que sigo, es la de Peter Hess, que es un ingeniero de sonidos alemán que se fue al Tíbet a investigar por qué los monjes tibetanos entraban en meditación con estos sonidos. Y él se puso a medir cuáles son las frecuencias en la que vibra cada uno de los chakras. Entonces los cuencos que tienen su marca pues va uno a la fija. Sabe uno que el cuenco pélvico tiene las frecuencias adecuadas para la parte pélvica del cuerpo. El cuenco corazón tiene las frecuencias adecuadas para el corazón, garganta y así sucesivamente. ¿Qué haces tú con ellos en una terapia, Ann? Entonces hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una es el masaje con los cuencos. Esto es un masaje que se hace sobre el cuerpo vestido, colocando los cuencos directamente sobre el cuerpo, y hay una estructura de relajación profunda. En esa estructura de relajación profunda hacemos que el cuerpo entre en un estado de meditación, en un estado de tranquilidad profunda, en una especie de trance que hace que todo se pueda restablecer en el cuerpo, que se generen de pronto más conexiones neuronales o
que podamos sanar. Cuando tú los suenas, los haces sonar, los percutes sobre el cuerpo, ellos van generando esta vibración y ese sonido a través de ese chakra o ese centro energético y le va como recordando cómo es que suena en un estado ordenado, ¿no? Sí, exactamente. Pues es decir que como tienen las frecuencias adecuadas para cada una de las partes del cuerpo, estas ondas se meten dentro del cuerpo como cuando uno tira una piedrita en el agua, que se generan ondas y empiezan a masajear el agua de nuestro cuerpo. Recuerda que somos alrededor de 70% agua, ¿no? Y entonces este masaje hace que las células se fortalezcan, que hagan, que se muevan, que suelten las toxinas y que vayamos sanando. Y como decías tú al principio, entonces es el sonido el que viene a impactar el agua porque le recuerda al agua que no viene de nuestro cuerpo sino afuera en el universo cómo debe sonar. Eso por un lado. Por otro lado, las frecuencias estimulan los chakras y estimulan cada glándula que está acompañando cada uno de los chakras. Entonces las glándulas empiezan a segregar sus hormonas y hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar como tiene que funcionar adecuadamente, quitando los bloqueos. Bueno, ahorita hablamos de bloqueos, hay una pregunta sobre eso, pero tenemos que hacer otra pausa, ya regresamos. Alex Serra que nos canta Sana Corazón y qué lindo se oye, qué bonito se siente, ¿cierto? Todas las canciones de él se las recomiendo, son bellísimas, alimentan el alma y el corazón. Gracias por darnos ese dato. Tenemos una nueva pregunta, estamos hablando hoy de vibración, sonido, el poder que tienen en ti, en tu cuerpo, en tu energía, en la forma en que tú vibras. Tenemos mensaje. Es de Erika Villanueva. ¿Cómo saber si tenemos los chakras bloqueados? Estábamos hablando de eso en el bloque anterior, Ann. El cuerpo nos avisa, el cuerpo nos va diciendo, tengo una enfermedad o tengo un bloqueo. Si me la paso de pronto tosiendo es porque tengo un bloqueo en el chakra garganta, ¿no? Si me sale, no sé, un tumor en algún lado, quiere decir que esa parte de, digamos, que acompaña a ese chakra no está funcionando bien. O no solamente un tumor, cualquier enfermedad, cualquier dolor puede ser un bloqueo. También hay bloqueos que todavía no se manifiestan, porque digamos para un bloqueo transformarse en enfermedad a veces se requiere de 9 meses. ¿Mucho tiempo o años? De 9 meses, claro. Si al 9º mes tú no has resuelto ese bloqueo, ahí es que se vuelve una enfermedad. Entonces, pero digamos, hay un cuenco en especial que es el cuenco universal, perdón, que es el que más picos de frecuencias mueve. Cada cuenco está hecho con una aleación de diferentes metales y cada metal saca una frecuencia diferente. El cuenco universal está hecho con una aleación de 12 metales que mueve muchas frecuencias, y al uno hacer un escáner, por llamarlo así, es decir, acariciar el campo áurico con ese cuenco, al ser percutido, siente uno el sonido. Cuando el sonido pasa por un área y cambia el sonido del cuenco en esa zona, es porque ahí tenemos algo que solucionar. Por ejemplo, si se ahoga o si se vuelve más agudo, tú ya sabes, aquí está pasando algo. Exactamente. Tu campo me está diciendo algo. Exactamente. No solamente haces terapias con cuencos, también con gong. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Vale, entonces te contaba que con los cuencos están afinados con los diferentes chakras, entonces la onda va directamente a donde tiene que ir en el cuerpo, a soltar o a masajear o a hacer lo que tiene que hacer. El gong tiene un campo de frecuencias muchísimo más amplio. El gong va desde 0.4 Hz, que es el sonido del Big Bang,
hasta más de 50.000 Hz, que es el primer polvo de estrellas que hay por allá en la Vía Láctea. Y estos estímulos de las frecuencias sobre las glándulas pues hacen que se generen hormonas y que realicen un trabajo de neuroplasticidad que ayuda a recalibrar la memoria de cada una de las células. ¿Cómo es esa terapia de gong? Para quienes no lo saben, no tienen idea, a lo mejor te han visto en las redes sociales, tal vez también los han visto en las mías, cuando yo hago lo que tú me enseñaste, porque ella es mi profesora, por eso es que le estoy haciendo tantas preguntas y la tengo acá sentada. Pero además porque también sé cómo funciona y la experiencia le dice a uno muchas cosas, ¿no? Cuando uno simplemente ayuda a que a través de la vibración y el sonido las personas entren en ese estado de relajación. Pero no la gente no sabe exactamente, no todo el mundo tiene por qué saber cómo es una terapia de gong. Bueno, pues es una terapia muy sencilla. Lo único además que se llama baño de gong, que es rarísimo. Gong. Sí, un baño de sonidos con los sonidos del gong, que tiene toda esta gama tan amplia de frecuencias. Lo único que tiene que hacer la persona es acostarse cómodamente, fijar una intención por aquello del poder de la mente y de la palabra, y para también decirle al universo, esto es lo que quiero trabajar. Entonces ya al fijar la intención, digamos que el cerebro ya va a generar ahí pues una cierta vibración. Luego recibimos estas ondas. Las ondas se meten en el cuerpo pues por la planta de las manos, la palma de las manos, la planta de los pies, y empiezan a vibrar dentro de nuestro cuerpo y nos llevan como a un estado de trance, a un viaje donde cada uno necesita ir. Cada viaje es único e irrepetible y pues digamos que podría ser el mismo estado de sanación del yagé, por llamarlo así, solamente que no está esta parte física de uno tener que meterse algo al cuerpo o que sacar las toxinas abruptamente para poder conectar con el alma. Esto nos ayuda a llegar a ese mismo estado sin tener que pasar por cosas incómodas como lo hace, por ejemplo, el yagé o el sapito. No sé si has escuchado hablar del yopo, todo eso. Todo eso nos cambia también la frecuencia vibracional. Pero con los sonidos del gong es mucho más fácil y es fácil volver. En 15 años de experiencia, pues son muy pocas las veces que la gente me dice, tuve un mal viaje. Y de todas formas ese mal viaje ayuda a solucionar algo, ¿no? O sea, no es un mal viaje, no, es sobre todo es la experiencia que tenías que vivir o realmente lo que ayudan las vibraciones y el sonido, a lo que sacan de tus pensamientos. Es que cuando estaba aprendiendo mucho sobre terapia de sonido y vibración, y escuchándote ya a ti hablar de esto muchas veces, no solamente personalmente, sino en las redes sociales cuando hablas sobre el tema y dictas clases, nos explicas cómo las palabras, los pensamientos, las intenciones y las emociones pueden afectar el campo energético de las personas y el líquido que hay en su cuerpo. Y nos contabas de este señor japonés que estudió... De Masaru Emoto. Sí, no sé si nos quieras explicar cómo es cómo sin necesidad solamente de sentir el sonido y de sentir la vibración, se puede transformar algo que, claro, que es... Hablábamos de la memoria del agua, ¿no? Masaru Emoto llevó a cabo unos estudios que nos demostró que el agua, con el solo hecho de decirle una palabra o de ponerle un cierto tipo de música, cambiaba su estructura y podía armonizarse o destruirse. Entonces, si le damos la frecuencia adecuada al agua o las frecuencias adecuadas al agua, entonces ellas lo que hacen es tornar con esa memoria que tienen a su nivel inicial de pureza. Por eso también tú decías, no es necesario que tú tomes nada, simplemente con que vibre tu cuerpo, tú puedes llevar a tu mente a un estado
en el que puedes entrar como al subconsciente, ¿no? Y a conocer cuáles son tus pensamientos y limpiarlos. Exactamente. Y las ondas sonoras pueden estimular la actividad cerebral, lo que puede llevar como a la formación de nuevas conexiones neuronales y de reorganizar las existentes. Ahí ya quería yo como hablar de algo un poquito más delicado, y es de cómo el cuerpo se puede reorganizar y reestructurar solito, digamos, solo por medio de buenas vibraciones. Pero ya cuando de pronto ha habido una operación, ahí ya se genera una cicatriz. Y esa cicatriz de todas formas siempre va a ser una cicatriz, no se va a poder regenerar totalmente. No quiero decir que las cirugías no funcionen. Lo que quiero decir ahí es que primero hay que darle al cuerpo una buena oportunidad de sanar por medio de estas alternativas que no son invasivas. De autorrecuperarse, porque finalmente el cuerpo tiene la posibilidad de autorrecuperarse, ¿no? Lo que hacen la medicina, según cuentan los médicos, es ayudar a través de los tratamientos médicos a que te recuperes mucho más rápido, o cuando tú no puedes hacerlo solo. Exactamente. Lo que pasa es que si tú sanas, digamos, el problema, o te operas de donde está el problema, pero no sanas la mente, entonces ahí te van a decir hay metástasis, o el cuerpo va a insistir en la enfermedad. Si tú no sanas la mente, si no tienes cuerpo y mente sanos, la pues mente la enfermedad va a volver y va a volver y va a volver. A ese momento de estrés y de ansiedad que hace que te vuelvas a enfermar. Exactamente. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso seguiremos hablando sobre el poder de la sanación que tiene la vibración y el sonido en ti, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente, con Ambesudo. Estamos hablando de vibración, de sonido, del efecto que esto tiene terapéutico en nuestro cuerpo. Y bueno, están ustedes oyendo la playlist que nos trajo nuestra invitada hoy, Ambesudo, que es terapeuta de sonido, y acaban de escuchar a Elena Rose. Me lo merezco, se parece mucho a Karol G, sí, en su voz y como en el estilo. Pero además ustedes la oyen y se siente bonito, como que uno se siente contento. Sí, como ese me lo merezco es lo que te decía, que nuestros sueños se pueden hacer realidad. Yo puedo decir qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que de verdad me merezco, cómo quiero mi casa soñada, mi vida soñada, y soñarla y hacer que se haga realidad. Desde el presente y no desde la ansiedad del futuro. Claro, desde acá, en lo que en este momento estoy pensando. Estábamos hablando ahorita de que hay muy pocos estudios todavía, aunque existen, que hablan de cómo las frecuencias sonoras afectan positivamente las ondas cerebrales y la neuroplasticidad. ¿Por qué hay tan poquitos estudios hasta ahora? ¿Por qué? Porque esto antes era considerado como una cosa de hippies. Y eso que, lo que te decía, que esto lleva 5.000 años sobre la faz de la Tierra, y hasta ahora se están haciendo los estudios, porque hasta ahora se están dando cuenta que esto que ha durado 5.000 años sí funciona. Se está comprobando, además. Se está comprobando. Hay una pregunta aquí, otra para ti. Bueno, no me sonó mi... Y es de Tita Carvajal. ¿Cuál sería la música ideal para una persona a quien no fue posible extraerle toda la metástasis, o no, cuando ha hecho metástasis? Bueno, lo primero que yo le aconsejaría a esa persona es que se escuche a sí misma. Primero que escuche la música de su corazón, por qué está volviendo ese bloqueo, o sea, qué es lo que no se ha podido borrar, cuál es esa memoria que no se ha podido borrar. Y para eso tienes que escuchar primero cuál es tu propósito, cómo es que vibras bien, cómo es que eres feliz y qué es eso que no te está dejando ser feliz.
Y eso ayudaría mucho a su proceso de recuperación. Exactamente. Muchas personas llegan a ti, bueno, algunas para sentirse relajados, otros para poder aprender a hacer una meditación profunda, para dormir mejor, para bajar la ansiedad, para bajar para bajar el estrés, para quitarse algún dolor del cuerpo, para recuperarse más rápidamente de una cirugía. Importante que quede aquí claro, ¿tú les dices a las personas que dejen sus tratamientos médicos? No, para nada, porque confío plenamente en la ciencia. Lo que le digo a la gente es que, bueno, primero, antes de hacerse tratamientos invasivos, traten de sanar por sí mismos, porque nosotros tenemos esa capacidad. Ya llega un momento de pronto en el que ya el daño está hecho y sí hay que recurrir a los médicos. Te digo, pues en todos estos años que he estado trabajando con terapias sonoras, he tenido muchísimos casos de los cuales, hablando por ejemplo de eso que tanto nos agobia y que es generado por el estrés, que es el cáncer, pues ha venido mucha gente que está haciendo su tratamiento de quimio y de radio y adicional a eso, pues estamos haciendo sesiones con frecuencias, con cuencos y con gong. Y siempre veo resultados más positivos. La gente recibe mejor la quimioterapia. Los efectos secundarios no son tan fuertes como cuando no trabajamos incluyendo sonidos. Es decir, esto ayuda a que se regenere muchísimo mejor y mucho más rápido el cuerpo. Pero otra vez te digo, si no sanamos el inicio del bloqueo o del problema, la causa va a volver y volver y volver y se va a volver a hacer metástasis. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero quisiera que, porque además les dije hoy a quienes me siguen en las redes sociales que te iba a pedir que nos dejaras como algunos tips para que nosotros pudiéramos buscar músicas o frecuencias que a nosotros nos hicieran sentir mejor, especialmente estas frecuencias sonoras que pueden afectar positivamente al cerebro y generando neuroplasticidad. ¿Quieres hablarnos de eso? Claro, bueno, pues como te contaba, todavía no son muchos los estudios que existen, pero ya hemos podido establecer algunas frecuencias que nos pueden ayudar. Tomen nota entonces, tomen nota. Es importante saber que el estrés es el que más causa estragos. La mayoría de las enfermedades son generadas por el estrés. Entonces, ahí está la frecuencia de relajación que está en 432 Hz. Esa frecuencia de 432 Hz induce a un estado de relajación y reduce el estrés. Ya reduciendo el estrés, pues se quitan muchas enfermedades. Luego están las frecuencias de estimulación, que son las que nos inducen a un estado beta, que son unas frecuencias muy bajas, entre 13 y 30 Hz. Esas aumentan la actividad cerebral y mejoran la función cognitiva. Luego podemos hablar de las frecuencias de 4 y 8 Hz, muchísimo más bajas, que son las ondas teta. Ahí ya está uno como en un estado de trance muy sanador. Ahí está ya uno escuchándose, su corazón y su mente. Y estas son entre 4 y 8 Hz. Y esto lo induce a uno a un estado de meditación y aumenta la sincronización entre las diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, cuando uno se hace un masaje con cuencos, estas ondas lo obligan a uno a vibrar entre 4 y 5 Hz. Es decir, que está uno en ese estado teta, que es donde se produce mucha sanación por las conexiones cerebrales. ¿En dónde pueden encontrar las frecuencias estas que tú mencionaste? Porque uno las puede encontrar en YouTube. He visto que uno va, busca y hay un montón de frecuencias. ¿Esas son? Sí, puede uno conseguir unas en YouTube. Claramente, no todos los parlantes van a brindar todas las frecuencias, pero pues te cuento que, como en la vida de todos nosotros, existe un antes y un después de pandemia. Antes de pandemia yo pensaba que esto, digamos, por un parlante o pues no podía funcionar porque no alcanza a dar toda la gama de frecuencias que da en vivo y en directo las ondas de los cuencos y del gong.
Y durante la pandemia empecé a hacer meditaciones guiadas y durante esas meditaciones guiadas pues tocaba los cuencos y tocaba el gong y terminaba de hacer las meditaciones y la gente me escribía: gracias, Ann, ya no tomo pastillas para dormir, gracias, Ann, se me quitó el dolor de cabeza, gracias, se me quitó la angustia, se me quitó el estrés, y ahí me di cuenta que sí funciona también con los parlantes. Bueno, ya saben ustedes dónde lo pueden encontrar y tengo que despedirme ya porque son las 10, se acabó nuestro tiempo, pero si ustedes quieren hacerle más preguntas a Ann Besudo, quieren apuntarse a sus clases, estas nuevas clases que va a dar en la Universidad de El Rosario. Sí. Del Rosario, o saber un poco más sobre el tema, en Instagram la encuentran en Ann Besudo, Ann con doble N, Besudo con B larga y doble S, Ann Besudo, o en @tune, como se escribe, .bienestar. Y bueno, nos vemos en otra ocasión, en otra oportunidad. Muchas gracias, Ann. Muchas gracias a ti, Silvia, y a todos los oyentes. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, bienvenidos sean. A todos los leo y los escucho. Y los dejo besos. Lo mismo, los dejo con Mañana será otro día. Buenas noches. Abrir los ojos porque si no chocamos.